días a todos. Perdón, aquí estoy acomodándome. Bueno, antes de comenzar con esta charla, quisiera agradecer la invitación a la doctora Lourdes Mota Murguía, presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, asociación civil, para participar en la reunión anual de salud pública en su edición 72 con el tema relativo al derecho y la salud mental. Debo confesar que mi interés para acudir a este importantísimo foro con este tema surgió después de haber organizado de manera conjunta con la doctora María Elena Medina Mora y Casa el seminario titulado El Derecho y la Salud Mental, que constó de 7 sesiones, cuyo objetivo primordial era establecer cómo está el derecho resolviendo en la actualidad el problema de las personas que sufren algún tipo de discapacidad social. Hasta el momento, y afortunadamente, se ha puesto mucho énfasis en la sociedad respecto de la solución de los problemas de las personas con discapacidad física. Sin embargo, estimamos que no se ha dado la relevancia que tiene a la discapacidad psicosocial, tal vez porque no siempre es evidente y existen problemas de diagnóstico, lo que ha ocasionado que la legislación nacional no hubiera evolucionado en la misma medida que el incremento de este tipo de discapacidades y que sigamos resolviendo los temas de capacidad jurídica y de ejercicio de la voluntad exclusivamente a través de la figura de la interdicción total, tal y como originalmente se concibió en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República Mexicana en materia federal desde 1928. Derivado de ello, consideramos que en el marco de la conmemoración de los 10 años de la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era necesario llevar a cabo un diagnóstico del estado del arte jurídico en México en relación con el tema de salud mental y de ahí determinar si en la actualidad el orden jurídico mexicano establece soluciones actuales, adecuadas y acordes al juicio acordes a los tratados internacionales que se refieren a las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial y cuáles son las necesidades y retos que nos hacen falta cumplir. Es por ello que, aprovechando la oportunidad de estar frente a este importante foro, quisiera insistir en que es indispensable revisar si nuestra legislación ha evolucionado en la materia al grado de tomar en cuenta los avances que ha habido en el tema de la salud mental, tanto respecto de la prevención, detección y tratamiento de trastornos psicosociales, como en el desarrollo de la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables, y si derivado de ello el Estado mexicano ha emitido las normas y adoptado las medidas necesarias para el correcto desarrollo de las personas que sufren algún tipo de discapacidad psicosocial dentro de la sociedad, respetando con ello su derecho fundamental a la salud que prevé el artículo 4 constitucional. Para ello, considero necesario, en primer término, hacer alusión al referido precepto constitucional, que en su 4º párrafo establece el derecho a la protección a la salud de la siguiente manera. Lo tenemos aquí en la pantalla y de todas maneras quisiera leerlo. Dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Como ustedes pueden ver, en ningún momento se habla del derecho a la salud mental, pero vamos a ver qué es lo que se ha interpretado al respecto. En este punto es importante resaltar que el derecho a la salud fue integrado en el texto de nuestra Constitución hasta el año de 1983. Con anterioridad solo se preveía dentro del artículo 123 constitucional como una idea relacionada con las prestaciones de seguridad social, es decir, no se preveía este derecho para todos los mexicanos, sino solo para todos los trabajadores y su familia. Pese a que el derecho a la protección a la salud para todos los habitantes ya se encuentra contenido en el texto constitucional, tradicionalmente había sido entendido como una mera declaración de intención,
sin mucho poder vinculante real sobre la acción de los ciudadanos y de los poderes públicos. Se entendía que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas en cuya ausencia los jueces constitucionales no podían hacer nada. En la actualidad, por el contrario, se parte de la premisa de que aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y en particular para desplegar en una dirección u en otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el juez constitucional puede contrastar su labor con estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Y aquí me voy a detener un momentito para explicar un poquito más esto. Como lo comentaba, efectivamente, anteriormente solamente podíamos acudir al contenido de la legislación mexicana en cuanto a lo que estableciera sobre el derecho a la salud. Los jueces no tenían ninguna posibilidad de interpretación porque se entendía que el derecho a la salud era una especie de derecho programático, una buena intención que el Estado tenía para efectos de que los particulares o la población tuviera acceso a la salud. Sin embargo, no había mucha posibilidad de exigirle al Estado que este derecho a la salud fuera efectivamente aplicable o accesible para todos los gobernados. En la actualidad, a través de las nuevas interpretaciones que se han hecho y del paradigma de los derechos humanos, los jueces tienen la posibilidad y se ha interpretado efectivamente que el derecho a la salud es un derecho exigible por los particulares para que el Estado se los brinde con todas sus consecuencias. Efectivamente, la Suprema Corte ha señalado que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, de lo que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En concordancia con el criterio anterior y con la Constitución, la Ley General de Salud en su artículo 1 señala que por salud debe entenderse un estado completo, de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Por su parte, el artículo 2 de la misma norma dispone que entre una de las finalidades del derecho a la protección de la salud está la de lograr el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus facultades. Por último, el artículo 3 de la propia ley nos dice que el derecho a la salud mental es materia de salubridad general. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de la salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Si bien es cierto que el artículo 4 constitucional es muy genérico, sin embargo, tanto de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de su texto como de los tratados internacionales, podemos observar que la protección al derecho a la salud es integral. Pese que a nuestros artículos, nuestro artículo constitucional no menciona expresamente el derecho a la salud mental, tenemos que hacer una interpretación integral tanto de la normatividad específica que es la Ley General de Salud como de los tratados internacionales. Aquí les pongo lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud en relación a la salud mental
y dice un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, partiendo de esta interpretación, es que vamos a empezar a hablar ahora del tema del derecho y la salud mental. Es aquí donde es importante hacer mención a la firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado se adopta en el marco del nuevo paradigma de la protección de los derechos humanos, a fin de, en alguna manera, compensar el hecho de que la sociedad ha sido construida y diseñada por personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, lo que ha implicado que aquellas personas con algún tipo de discapacidad o de diversidades funcionales sean segregadas de la propia sociedad. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promover el respeto de su dignidad inherente y señala que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con los demás. Dentro de la Convención podemos encontrar, en primer lugar, la definición de discapacidad atendiendo al modelo social. En segundo, la obligación de hacer ajustes razonables y de no hacerlo se considera que se están realizando actos de discriminación perpetrados por el propio Estado. Se deben atender temas de particular sensibilidad como es el tema de la salud, el empleo y la educación, y finalmente habla de mecanismos de implementación de garantías, para lo cual establece la formación de un comité de expertos de los países miembros que tendrán la obligación de generar un informe periódico cada 4 años que hable de cómo va la implementación de las obligaciones contenidas en la Convención. Creo que esto es bien importante porque derivado de esta Convención se le está imponiendo al Estado mexicano precisamente una obligación de hacer para efectos de tratar de poder incorporar a estas personas a la sociedad y a sus comunidades con tratando de evitar la discriminación y la estigmatización de las personas. Aquí tenemos que la Convención define a la discapacidad en función al modelo social y prevé la aparición de los llamados ajustes razonables. ¿Pero qué es el modelo social? Aquí lo tenemos. El modelo social implica que se tienen que hacer ajustes para que todas las personas estemos en igualdad de circunstancias y que tengamos acceso igual y efectivo a los bienes sociales. Se busca que las necesidades de las personas con discapacidad sean consideradas y que se reconozcan sus derechos fundamentales, tales como el respeto a la dignidad, con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la libertad personal, aspecto que incluye la toma de decisiones, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales. A la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Es decir, la deficiencia individual ocasiona una diversidad funcional que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad. Aquí hay muchas discusiones de si efectivamente es llamarle enfermedad o discapacidad psicosocial o si es una diversidad funcional, pero creo que es muy importante que pongamos en la mesa el tema a discusión para poder ir definiendo cómo, ya sea considerándola como una discapacidad psicosocial, una enfermedad mental o una diversidad funcional, es importante que el Estado y la sociedad empiece a ver y a tomar medidas para efectos de incorporar a estas personas a sus comunidades y que cada día puedan ser lo más independientes que se pueda. El modelo social señala que la premisa que genera la discapacidad
es el contexto en el que se desenvuelve la persona, por lo que propone medidas que se encuentran dirigidas a aminorar las barreras. Se debe perseguir la nivelación de las oportunidades de las cuales gozan las personas para su plena inserción social, pues solo a partir de tal escenario es que las políticas de no discriminación adquieren plena vigencia. Es decir, se debe partir de que las personas con discapacidad tienen circunstancias especiales, pero finalidades o necesidades semejantes al resto de la población. Es aquí donde aparecen los ajustes razonables, que son medidas a través de las cuales se introducen elementos diferenciadores que buscan la plena aplicación del principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En un momentito más, avanzando con la conferencia, voy a tratar de tocar un tema con ustedes bien interesante, que es en relación al tema de la interdicción. Vale la pena señalar que el Estado mexicano sí ha tratado de ir introduciendo en nuestro sistema jurídico un entramado normativo con miras a proteger los derechos de las personas con discapacidad, tales como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación con un apartado específico para personas con discapacidad, la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, que también alude a ciertos formatos de lectura fácil y apoyos en el marco de telecomunicaciones. Todos habremos visto ahora muchos programas de televisión, por ejemplo, que están las personas hablando en el lenguaje de señas. Es precisamente uno de estos ajustes razonables que se están tratando de introducir en nuestro sistema mexicano. El Programa Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el Protocolo para la Impartición de Justicia en el caso de personas con algún tipo de discapacidad emitido por la Suprema Corte y el Protocolo dirigido a ministerios públicos, entre otras cuestiones, implementadas en diversas leyes. Como podemos observar, México ha ido implementando una serie de medidas para cumplir con este tratado. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer debido a que siguen existiendo en nuestro ordenamiento figuras que limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, impidiéndoles realizar actos. Para abordar este tema, considero indispensable acudir al contenido del artículo 12 de la Convención, que establece el derecho que tienen todas las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás en todos los actos de su vida. La Convención señala que todos los estados deberán adoptar las medidas que salvaguardan el ejercicio de la capacidad jurídica, respetando sus derechos, la voluntad, las preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que se garantice su derecho a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, poder pedir préstamos, etcétera. Todo lo que cualquier persona que no tenemos una función diferente o una discapacidad podemos realizar día a día. Lo anterior implica pasar de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de asistencia en la toma de decisiones. Eso es precisamente lo que de lo que nos habla el modelo social, y lo vamos a ver muy claramente en un ejemplo que vamos a tratar expresamente. Contrario a lo anterior, encontramos que en México las personas con discapacidad psicosocial, para administrar sus propios bienes, tener acceso a créditos bancarios, contraer matrimonio, fundar una familia, a que se les reconozca capacidad de tener relaciones sexuales, a que tengan tratamiento médico informado, etcétera, a realizar actos que tengan consecuencia de derecho, deben hacerlo a través de la figura de la tutela, que implica que será un tutor o curador el que se encargue de la toma de decisiones en lugar del discapacitado. Nuestra legislación no hace distinciones en relación al tipo de discapacidad, ni hace distinciones en relación al nivel de discapacidad. Los artículos relativos a la tutela y al juicio de interdicción son tajantes y solamente se refieren
a los incapaces, ni siquiera a los discapacitados, ni siquiera el lenguaje está actualizado. Estamos hablando de un artículo de 1928 en el que todavía no teníamos esta interpretación o esta consideración de los derechos humanos. Entonces es bien importante tomar esto en cuenta para efectos de lo que vamos a platicar. El Código Civil de la Ciudad de México, como el de otras entidades de la República, prevé la figura de la tutela para los casos de las personas que tienen incapacidad natural y legal para gobernarse por sí mismos. Asimismo, considera que tienen incapacidad natural y legal, en primer término, los menores de edad, y en segundo, los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla. Establece igualmente que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio, por lo que los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Ahora bien, el juicio de interdicción consiste en un mecanismo procesal por medio del cual un órgano jurisdiccional constata la existencia de una causal que, acorde a la legislación, conlleva la limitación a la capacidad de ejercicio. Con ello se busca salvaguardar el interés de la persona cuya capacidad de ejercicio se restringe y su adecuada protección. Una vez declarada la interdicción por un juez, se deberá constituir una tutela que tendrá como objetivo la protección tanto de la persona así como la de sus bienes. Por tanto, el tutor tendrá la representación de dicha persona. El problema principal que presenta esta figura es que una persona declarada en estado de interdicción se le impide la toma de decisiones contrariando con ello el contenido del artículo 12 de la Convención. Este artículo 12 nos dice específicamente que a las personas con discapacidad hay que reconocérseles su personalidad jurídica, hay que reconocerles su capacidad de ejercicio y que en el caso de que se encuentren en alguna situación en la que no puedan tomar sus decisiones, tienen que ser guiados y se les tiene que orientar para que en la medida de lo posible ellos puedan ir tomando las mayores decisiones posibles a lo largo de su vida y de alguna manera ellos puedan regir su actuar cotidiano. Bueno, no obstante que tenemos esta figura de la interdicción en estos términos, como se los explico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo en revisión 159/2013, en el que una persona con síndrome de Asperger argumentó que los artículos 23 y 450, fracción segunda del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, son los dos artículos que se refieren a la discapacidad de las personas, adultas, eran inconstitucionales por tratarse de una figura cerrada, el caso de la interdicción, que limita de manera prácticamente definitiva la posible toma de decisiones de la persona sujeta a esta. Por mayoría de 4 votos, la Suprema Corte consideró que estos artículos no eran violatorios siempre y cuando se interpretaran a la luz del modelo social y en específico a partir del modelo de asistencia en la toma de decisiones. Esta implica que una vez que la persona hubiera sido aconsejada y asistida, se debería respetar la decisión de la persona con discapacidad. En esta sentencia, la primera sala también sostuvo que corresponderá al juzgador definir en qué casos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, podrá determinar el grado de discapacidad y con base en ello determinar la extensión de la limitación de la capacidad, estableciendo en qué casos será necesaria la intervención del tutor, tratando que las intervenciones sean lo menos posible.
La sentencia de interdicción podrá cambiar conforme cambie la discapacidad. Esto sí lo dispone el Código Civil. Sin embargo, para ello el juez se basará en el reporte anual que le den 2 psiquiatras que valoren a la persona con discapacidad. Aquí me voy a detener un poquito. Como les decía con anterioridad, la figura de la interdicción en el Código Civil es una figura, sí efectivamente es una figura cerrada, es una figura en la que se establece que cuando la persona es declarada en estado de interdicción, prácticamente es o todo o nada, no hay intermedios, no hay puntos grises, no se considera, y a estas personas con discapacidad podemos estar hablando de personas con Asperger, con una depresión, con un síndrome de bipolaridad, con una esquizofrenia, o simplemente que sea una persona con deficiencia auditiva o sordos. Porque de esto va a depender mucho cómo ellos se han podido desarrollar en la sociedad y cómo su familia también les ha permitido desarrollarse en la sociedad. Como ustedes sabrán, son muchas veces, o la mayoría de las veces, los familiares, en este caso los padres, los que inician un juicio el juicio de interdicción para efectos de que a los hijos los declaren interdictos, discapacitados para tomar decisiones. Esto socialmente tiene muchas cuestiones, porque una de ellas es mucho más fácil para unos padres tratar de controlar por completo la vida de una persona con discapacidad que dejarla y tratarla de ir guiando a lo largo de su vida para que ella vaya tomando sus decisiones, con lo que ello implica que a veces se va a tener que equivocar, que van a tener que ayudarlo y apoyarlo en muchas cosas. Entonces, a veces les es más fácil decir, que les diga a un juez, él no puede tomar ningún tipo de decisión, de tal manera que los tienen, por decirlo de alguna manera, cooptados en su campo de decisiones y tienen el completo control de la persona, con lo que también implica que a veces si por ejemplo esta persona tiene bienes o si tiene, por alguna razón tuvo familia, todo esto pasa al control de las personas que obtuvieron la tutela y son los que van a tomar todas las decisiones en todos los sentidos, económicas, personales, inclusive emocionales, y se deja a la persona en un estado realmente prácticamente de indefensión. Supuestamente la razón por la cual cada año las 2 psiquiatras van a dar la opinión de cuál es la situación del discapacitado es para que el juez revalore o replantee la situación de la interdicción, o la modere o la module. Pero vamos a poner un caso en el que una persona con una discapacidad media, por decirlo de alguna manera, un chico con Asperger o autismo, de pronto se ve interrogado por 2 psiquiatras que jamás ha visto, que no los conoce, en un lugar ajeno a él, sin su familia, pues la reacción que vaya a tener no necesariamente va a ser buena. Entonces, un poco lo que se ha tratado es de que, o lo que ordena esta ley, esta sentencia de la Suprema Corte, es que el juez no se tiene que limitar a tener este dictamen por parte de los psiquiatras, sino que él tiene que acercarse al discapacitado, hablar con él, hacerlo sentir en confianza, tratarlo empáticamente y de esa manera ver si realmente la persona ya puede ir tomando una serie de decisiones. Todo esto está muy interesante en la sentencia, sin embargo, el problema es que los preceptos de la ley no dicen eso. Nuestra ley dice tajantemente, o si el juez te lleva a una resolución de interdicción, tus tutores van a ser los que van a tomar todas las decisiones. Y si no, bueno, pues tú vas a seguir con la vida. Pero en realidad no hay esta posibilidad y no hay esta obligación del juez de tomar en cuenta esta sentencia. Dice, la sentencia suple el vicio de constitucionalidad de los preceptos señalados y les da un sentido que su texto no tiene por las siguientes razones. Como les decía,
La figura de la interdicción se creó, se introdujo en nuestra legislación en 1928. En aquella época no existía la visión de los derechos humanos que en la actualidad existe. En aquella época, inclusive las personas con discapacidad, si hoy siguen estigmatizadas, en aquella época, ustedes lo saben, muchos de ustedes habrán leído mucho de esto, a las personas con síndrome de Down, con Asperger, con este tipo de discapacidades, los recluían, los encerraban, los escondían para que las personas no se enteraran de que las familias tenían este tipo de personas. Hoy en día, al contrario, se está tratando de que las personas se reincorporen a la sociedad y como ustedes ven con este modelo social, están tratando de que se tengan una vida, muchas gracias, de que tengan una vida muchísimo más funcional. Bueno, entonces, el problema que yo veo es que esta sentencia de la que les platico, sí es una sentencia muy vanguardista, una sentencia que asume la convención, una sentencia que nos gustaría que todos los juzgadores adoptaran en la resolución de sus asuntos de interdicción, pero es un asunto aislado que no realmente es obligatorio para los jueces. Entonces, los jueces siguen interpretando la figura de la interdicción como la tenemos plasmada en nuestro código civil. ¿Qué hubiera sido, en mi opinión, lo más deseable? Pues que efectivamente este artículo hubiera sido declarado inconstitucional para efectos de que el legislador se hubiera visto, por lo menos presionado, ante la necesidad de decir, esta figura es una figura decimonónica, anticuada, que no toma en cuenta ni los avances tecnológicos a través de los cuales podemos determinar ya en muchas cuestiones, o los avances de la psiquiatría, qué nivel de discapacidad tienen las personas, discapacidad para qué, porque luego las personas que tienen este tipo de discapacidades psicosociales son discapacitados para unas cuestiones, pero para otras no. Hemos visto cada día más que son capaces de tener un empleo, que son capaces de realizar muchos tipos de actividades, inclusive actividades profesionales, y que simplemente mientras tengan un control médico, un control de sus psicoterapeutas, ellos pueden ir funcionando a lo largo de su vida. Creo que es importantísimo que como foro, tanto los médicos como los abogados, empecemos a intercomunicarnos y empecemos a hablar sobre el tema de las discapacidades de las personas, porque tenemos que ver cómo efectivamente las incorporamos a la sociedad. No se trata de tomar una decisión como en algunos países de que todas las personas que estaban en un confinamiento o en un internamiento, ya sea obligatorio o voluntario, de pronto las saquemos a la calle y pues las dejemos a su suerte. No se trata de eso, sino que se cree un sistema que efectivamente podamos pensar que personas que hoy en día a lo mejor se encuentran internadas en contra de su voluntad o por su voluntad, puedan reincorporarse a la sociedad y puedan generar una vertiente positiva para su desarrollo y para el desarrollo de su familia. Recordemos que estas discapacidades mentales no solamente, o psicosociales, no solamente afectan a la persona, afectan a la familia en general y a la sociedad. Entonces tenemos que empezar a pensar en este tipo de soluciones que hoy en día no están resueltas. Específicamente ustedes sabrán que estuvo a punto o ha estado en discusión una ley general sobre una ley general sobre salud mental, que creo que es importantísima que se retome, es importantísimo que se hable del tema. La Ley General de Salud prácticamente no habla habla muy poco en relación al derecho a la salud mental, y es importantísimo que tengamos disposiciones específicas. Tenemos que tener disposiciones específicas en cuanto a eso y en cuanto a la información de los pacientes que tienen terapias y que su información queda plasmada en un expediente clínico. ¿Quién tiene acceso a ese expediente clínico? ¿En qué circunstancias?
no es lo mismo hablar de un expediente clínico de una persona que tuvo un caso de apendicitis a una persona que tiene una discapacidad psicosocial o una enfermedad mental. Si bien todos los datos son confidenciales, en el caso de un expediente clínico psiquiátrico, pues estamos hablando de una información muy sensible para las personas. Creo que la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es precisamente que el foro, desde que llegué, además ayer he tenido oportunidad de hablar con algunos médicos y con todos ellos coincido en que si hay un área abandonada por parte de la sociedad mexicana y del Estado mexicano es precisamente la salud mental. Por alguna razón a veces pensamos que por no hablar de algo es porque no existe, sin embargo sí existe. Y es un problema cada vez más grande, cada día más por las tensiones del país, por las tensiones económicas, inclusive por las tensiones mundiales, aunque suenen como un poco un lugar común. Las personas sí cada día están más estresadas, tienen más problemas de estrés, tienen más problemas de depresión, de ansiedades, y la realidad es que no está diagnosticado y esto está generando una disfunción en la sociedad. Entonces, creo que el derecho tiene que empezar a hacerse cargo de estos temas y empezar a formular soluciones efectivas, correctas, no discriminatorias y no estigmatizantes. Pero para eso creo que es necesario el diálogo con los médicos, con las personas con los trabajadores sociales, con las personas que se encargan precisamente de atender a estas personas y de tener relación con ellas para efectos de ayudar a sensibilizar a los jueces, a los legisladores y a la sociedad en general para que empecemos a ver a estas personas y empecemos a resolver el problema. Mientras no lo veamos, no lo vamos a resolver, contrariamente a ello creo que se acrecienta y creo que se recrudece. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues espero les haya sido de su interés. Muchas gracias.